Estado Nacional. ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días. Bienvenidos a Estado Nacional, transmisión conjunta entre TVN y todas sus plataformas y Radio Duna. Y les damos de inmediato la bienvenida a nuestro primer panel, la diputada Jimena Osandón. Diputada, muy buenos días, gracias por estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Gonzalo Miller, muy buenos días también por estar aquí. Muchas gracias. Don Juan Chay, presidente de la Convención Cristiana, muchísimas gracias. Muchas gracias, Matías. Buenos días. Y el alcalde de Valparaíso, Jorge Char. Alcalde, gracias por estar aquí. Hola, Matías. Muy buenos días. Buenos días para ti también. Voy a hacer la pregunta que hice antes de cámara para ser lo más fair play posible. Porque, Oh, qué complicado. no, porque se trata de dónde... Habla también de dónde están los intereses, dónde está el foco. Podemos hablar de los temas constitucionales, que es parte naturalmente de la pauta, y el orden público, que está mucho en las sobremesas de muchos chilenos, y yo creo que de forma creciente, y de manera muy transversal a lo largo de Chile. ¿Qué les parece a usted que es el tema con el cual debemos partir? Esto es pauta al aire. Orden público. ¿De acuerdo? ¿Orden público? No, yo creo que partamos con el acuerdo, después hablamos de orden público, porque de orden Mira, público yo estoy de acuerdo necesariamente con no vamos a Jimena. pasar a otros temas. ¿Usted está de Estoy de acuerdo? acuerdo con Jimena. Orden público. Sí. Claro, porque cada uno, mire, es donde le aprieta un poco el zapato. Un alcalde, una diputada que tiene Pero no territorio. de prioridad, sino que No, yo solamente sé, pero de alguna Claro, manera. no. Orden público. ¿Por qué hay que hablar de orden público hoy y no constitución? Orden público que debiera, dentro de la normalidad, buscar, que se debiera controlar, no es así, porque de lo contrario volveríamos a la barbarie. Y la constitución es un tema profundo que nos debe tener 30 o 50 años en adelante. Por lo tanto, Sí, ¿pero pues, por qué orden así lo público? dijo hoy día en el Mercurio Así debería ser. La Raíz, ¿no es cierto? Pero Los orden 30 años. público. Orden público, pues yo creo que qué constitución vamos a hablar si no tenemos orden público. O sea, es una condición básica para que podamos hacer un trato, una buena constitución. Tiene que estar la mínima condición que es el tema del orden público. Además que ha estado tremendamente puesto en la agenda porque las personas en general, al menos yo lo veo en mi distrito, están muy preocupadas por el tema. O sea, están realmente desesperadas. Yo represento a la Florida, Puente Alto, San José de Maipo, Pirque y La Pintana. Y realmente la vida de esas personas ha cambiado, bueno, como en otros lugares de Chile también. Entonces yo creo que está aquí el orden público. Me imagino que vamos a conversar de carabineros, por qué no hemos podido controlar el orden público, si nos ha faltado creatividad, nos ha faltado inteligencia, cuántas cosas pueden ser. Pero yo creo que la condición necesaria para que estemos sentados aquí tiene que existir el orden público. La paz social, va todo relacionado. Alcalde Sharp, usted incluso ha demandado al Estado, Todavía no. anuncia demanda al Estamos Estado. Claro. ¿Por qué? Primero, ¿usted siente que es un orden público que está superado, que está manejado por grupos, asociaciones? ¿Y por qué se vio superado? Bueno, a ver, yo creo que conversar de orden público nos tiene que llevar a conversar sobre lo que está pasando en el país en general en materia de violencia. Yo creo que a esta altura el partido ya no basta con condenar la violencia, que es lo que en general han hecho todas las personas que creen en la democracia o que creemos en la democracia. Creo que tenemos que hacer el esfuerzo por entender qué es lo que está pasando en el país, porque si no abordamos ahora las causas de fondo de la violencia y la crisis que hoy día existe en distintas dimensiones respecto al orden público, creo que no vamos a poder estar abordando la complejidad del fenómeno. Entonces yo creo que lo que ha ido pasando en el país tiene que ver con varias cosas. En primer lugar, me da la impresión de que lo que se ha puesto en escena con mucha nitidez es una... ante la existencia de un sistema social, a mi juicio, que genera mucha injusticia y por tanto provoca rabia, provoca impotencia y por tanto lleva a la población, a muchos en la población, a actuar en determinadas ocasiones, por ejemplo, rayando una pared, enfrentando a carabineros, levantando una barricada. Eso es un tipo de violencia, ¿no? Que está quizás vinculada a la molestia y a la rabia que le da a un vecino y una vecina tener que levantarse a las 3 de la mañana para llegar a las 5 de la mañana, para llegar al trabajo, porque las pensiones son de miseria, porque en definitiva violenta cuando un ministro de Salud, en el caso de Valparaíso, te dice, a propósito de la crisis del Van Buren, manden la boleta para que les pueda traspasar la plata. Violenta que un médico en el Van Buren tenga que elegir entre atender a un médico y otro. Esa es una dimensión de la violencia. Pero también existe, en el marco de lo que hemos vivido en este mes, hechos delictuales que tienen que ver con asaltos, con robos. Pero también, en tercer lugar, creo yo que lo que se ha puesto en escena también y ha aparecido en los espacios quizás más públicos, que quizás estaba escondido, es la irrupción de bandas criminales, es la irrupción de gente que está organizada para poder delinquir y que muchas veces ocupa a los chicos y a las chicas de las poblaciones, de los barrios para poder hacerlo. O sea, ¿cómo es posible que, por ejemplo, en Valparaíso en la noche
y esto sucedió, yo se lo escuché a la alcaldesa Barriga en la Florida, o al alcalde Carrasco en Quilicura, Maipú. en Maipú, en definitiva, a distintos alcaldes. ¿Cómo es posible que en la noche, que no tiene nada que ver con la protesta, ¿no? La protesta termina, la gente se va para la casa, en la noche exista un estado completamente de tierra de nadie. indefensión, produciéndose incendios, produciéndose saqueos. Y eso me lleva a un segundo punto, y con esto termino, al menos este punto, es que las instituciones llamadas a resguardar el orden público están en una profunda crisis. O sea, Carabineros tiene una crisis gravísima de legitimidad frente a la gente. Y en segundo lugar, la estrategia de orden público que impulsa el Estado, a mi juicio, fracasó. Yo he dicho, y lo digo responsablemente, que la estrategia de orden público ha estado muchas veces más enfocada en reprimir a quien que se manifiesta pacíficamente, más que cuidar las ciudades, más que cuidar puestos de trabajo o los sistemas productivos de las ciudades de Chile. ¿Fuadchain está de acuerdo con eso? O sea, lo que yo creo que aquí es indudable que los niveles de violencia que hemos alcanzado, que uno puede buscar múltiples causas, distintas formas de violencia, pero hay un grupo que no está saliendo ni a luchar por mejores pensiones, ni por una nueva constitución, ni porque exista menos abusos, que derechamente, ¿no es cierto?, salen a atentar contra el sistema, que están poniendo en jaque al Estado de Derecho, que están destruyendo infraestructura pública y privada que les sirve justamente a los usuarios del transporte público, que les sirve efectivamente a los ciudadanos que hoy día están viendo cómo pierden su fuente de trabajo o pierden la posibilidad de tener a lo mejor uno de los pocos espacios de distracción en su comuna, o simplemente, ¿no es cierto?, ven cómo incluso se atenta contra infraestructura hospitalaria, ya a cuestiones incomprensibles, y se destruye completamente. Y eso pone en jaque al Estado, ¿no?, particularmente al Estado de Derecho. Y desde ese punto de vista, a mí me parece que el Estado tiene no solo el derecho, tiene la obligación de reaccionar, y de reaccionar con firmeza, con claridad, sin ningún tipo de ambigüedades. Yo creo que es un falso dilema el que se ha instalado de repente, o derechos humanos o control de orden público. Tienen que ser las dos cosas. Es indispensable todo el apoyo y todo el respaldo para que el gobierno, quien tiene la facultad y la obligación de brindar control de orden público, lo haga con un límite, claro, que es el respeto de los derechos humanos. Pero a mí me parece que aquí, cuando empezamos más bien a hacer una teoría de las múltiples causas, que me parece que son muy atendibles, y no nos enfocamos con decisión a que aquí, si queremos realmente avanzar en una agenda social que todavía está absolutamente incompleta, si queremos que sea exitoso el proceso de nueva constitución, hay un piso mínimo. Ese piso mínimo, ¿no es cierto?, es que seamos capaces de restablecer el orden público, y en eso creo yo que no podemos tener ningún matiz. Al final del día, yo creo que la carta de Juan Gabriel Valdés, o sea, más que el WhatsApp es bien claro, al final del día, lo comparto plenamente, los más perjudicados son justamente los más vulnerables. Y la idea de esta movilización es que después de más de un mes donde la gente se ha expresado en las calles, podamos tener un país mejor y no un país peor. Y eso es responsabilidad de todos, ¿ah? Y me parece a mí que uno de los puntos centrales es que yo comparto con Jorge, no basta con condenar, ¿ya? Efectivamente aquí se tiene que accionar, aquí efectivamente lo que hay que hacer es tomar medidas. Comparto que tenemos un problema, una crisis institucional de Carabineros que hace que esto sea mucho más complejo, mucho más difícil, pero creo que no podemos de alguna manera matizar la necesidad de poder abordar este tema con sentido de urgencia. Gonzalo, ¿cómo se retoma el orden público con esta crisis? Creo que todos estamos bastante de acuerdo en que Carabineros la tiene hoy y la viene arrastrando incluso de antes de este general director. Pero bueno, no podemos sentarnos a esperar que se solucione la crisis, porque las instituciones de ese tamaño no se solucionan sus crisis de una semana a otra. Por lo tanto, con estos Carabineros que tenemos ahora, es con los que la ley indica que debemos controlar el orden público. ¿Cómo se podría hacer? Primero, entendiendo el sentido de urgencia, ¿ah? Porque lo que la población está demandando es eso, orden público. O sea, así como un acuerdo constitucional importante, ¿cierto? Después hubo un avance en una agenda social sustantiva, que uno podrá establecer si se puede ir más lejos, pero establece un camino, establece una conversación. Lo que nos deja llamar la atención es de que, primero, costó mucho que algunos condenaran la violencia. Costó mucho. Gente que dudó, gente que la validó abiertamente. Costó mucho que se estableciera cierta mayoría en torno a las condenas hacia los actos violentos. Pero más que eso, se anuncia hace 15 días atrás, se anuncia una agenda de seguridad. Y resulta que la agenda de seguridad, cero. Y resulta que tenemos una demanda, como lo dice Jimena, desde los territorios, desde las comunas, me imagino, en Valparaíso, en Puente Alto, en La Florida, en Puerto Montt. O sea, donde uno mire,
Y quizás muchas veces el reclamo de muchos ciudadanos es decirle, ¿sabes? Ustedes están concentrados en Plaza Italia, están concentrados en Santiago, están concentrados en lo que pasa en Puente Alto, están concentrados y no miran lo que pasa en Puerto Montt, no miran lo que pasa en Osorno, no miran lo que pasa en las distintas... Recién nos decía uno de los periodistas de aquí, nos decía, oiga, y Punta Arenas, o sea, no hay diferencia, está ocurriendo en todos lados. Y es la pérdida del Estado de Derecho. El Estado existe para garantizar el orden público. Para eso existe el Estado. Una vez que garantiza el orden público, avanza en ir estableciendo, a través de pactos sociales, en garantizar otros derechos. Pero si no es capaz de garantizar lo mínimo, que el orden público, yo ahí me hace sentido lo que dice Jimena. Dice, bueno, ¿cómo vamos a estar hablando de otra cosa cuando usted ni siquiera puede garantizar la mínima libertad para que esa persona emita su opinión sin esperar o sin temor, sin miedo, y tenga la absoluta libertad para hacerlo? ¿Ha habido complejos de unos y otros al criticar, al tratar este tema, el complejo en defender a Carabineros, que es el cuerpo legal? Matías, yo creo que, solo para terminar, pero obvio el tema de seguridad en general, porque ahora lo estamos viendo en una crisis, ¿no es cierto? Eso crisis el tema de seguridad, pero lo hemos venido tratando durante muchos años y ha costado mucho acordar en materia de seguridad, o mayores facultades, o mayor fiscalización de Carabineros, mayor transparencia en Carabineros, una modernización de Carabineros. Ha costado muchísimo avanzar en esa materia, porque obviamente que existen traumas. ¿Ah? Hay una parte de la izquierda que tiene un trauma respecto al orden público. ¿Ah? Yo no estoy diciendo que ese trauma no tenga sentido ni siquiera, sino que tenga una justificación histórica. Sí, pero ese trauma no puede impedir que Chile tenga, ¿no es cierto?, orden público. No puede impedirlo. Porque contigo. ¿Te haces cargo de que una parte de la izquierda tiene traumas? No, para nada. Lo que sí me parece que uno de los roles fundamentales del Estado, no el único, es precisamente garantizar el orden público. Yo creo que en ese sentido estamos todos en la mesa de acuerdo y hoy día el orden público tiene un sentido de urgencia. Es inevitable no decirlo así de claramente, pero a mí me llama la atención la forma rápida en que este país pasamos, cuando hablamos de orden público, a una defensa irrestricta de Carabineros, a la imposibilidad de disentir o inmediatamente al hecho de que nos lleve al tema de los derechos humanos. Eso no es normal. O sea, el orden público es una cuestión esencial para el funcionamiento de las ciudades y de los países. A mí me llama la atención, por ejemplo, que la existencia, a mi juicio, de una estrategia de orden público tan desigual. A propósito del tema de la desigualdad, yo estoy seguro que el número de carabineros que resguardó el Costanera Center en Providencia es mucho mayor al número de carabineros que hay en Valparaíso, en Quilicura y en otras comunas más pobres de la ciudad, del país. Entonces, a mí me parece que lo que se requiere hoy día es hacerse cargo de lo urgente, con medidas concretas, pero a su vez también esas medidas no tienen que ser más de lo mismo, tienen que suponer un cambio de rumbo. Entonces, cuando tú tienes a Carabineros con el festival de declaraciones que han dado por los medios de comunicación, esta semana fue muy mala en materia de declaraciones de parte de Carabineros, hace de que la sensación de la gente sea sumamente compleja. Entonces, la gente en Valparaíso, ¿qué es lo que me dice? Alcalde, esto ya no tiene nada que ver con el tema de las protestas. En la noche, las ciudades quedan en indefensión. Y en el día también. Yo hablé, sí, está claro. Pero yo estoy de acuerdo completamente contigo. ¿Eso? Estoy completamente de acuerdo contigo. Y entonces uno llama al gobierno, pide presencia policial, en las noches particularmente, para resguardar, por ejemplo, un lugar muy concreto de Valparaíso, Conde con Bellavista. Y los carabineros no llegan. No están. Entonces, ¿por qué pasa eso? ¿Cuál es la razón? ¿Por qué? Entonces, efectivamente, yo creo que tenemos más bien, yo creo que una crisis institucional más generalizada en lo que respecta al orden público. Y no vamos a resolver este tema simplemente con la discusión de más o menos carabineros en las calles. Porque al final la estrategia de orden público de Chile... ¿Cuál sería, Jorge? Yo creo que tiene que ser... Nosotros tenemos en la Municipalidad del Paraíso una política en materia de orden público en base a las facultades constitucionales y legales que tenemos, que es más comunidad es más seguridad. En la medida de que se reactivan juntas de vecinos, que se invierte en deporte y en cultura, en la medida de que se amplía la red de derechos que tienen las ciudades, en la medida de que existen más áreas verdes, en la medida de que en definitiva en las escuelas públicas se genera un clima de convivencia escolar, en la medida que tenemos mejores consultorios, la situación en las ciudades cambia. Creo también, y lo último que digo, yo creo que también lo que les está explotando al Estado en la cara es, yo creo, la derrota o el fracaso de una estrategia respecto al narcotráfico y al crimen organizado. Bueno, eso es brutal. Entonces, claro, hoy día nos quejamos y decimos, Matías, pucha, está pasando esto, pero eso es parte de las consecuencias de una política que yo creo que vamos a tener que revisar profundamente para que esto no vuelva a pasar. Bueno, yo creo que ese es un tremendo tema que va para un programa completo. Y de hecho, dicho sea de paso, entre paréntesis, lamentablemente el presupuesto de la Nación viene un presupuesto de continuidad, todo lo que es senda, cosa que a mí me violentó muchísimo, porque yo creo que aquí, parte importante, tenemos
el tráfico de droga, chiquillos con unos altos índices de drogadicción y alcoholismo que tenemos que hacernos cargo. Pero quiero retomar el tema clarísimo todos que el sentido de urgencia hoy día es recuperar el orden público, pero no podemos ser ciegos que mañana y hoy día la agenda del tema de derechos humanos se la ha ido tomando, y en el fondo espero que no termine empañando las demandas ciudadanas reales. Mañana vienen más informes, son informes bastante lapidarios. Entonces al final vamos a estar discutiendo sobre eso y al final quién se va a terminar haciendo cargo del orden público, porque cada vez Carabineros va a estar más cuestionado. ¿Cómo trabaja una institución que hoy día está tremendamente cuestionada? Y yo quiero decirlo, no por el accionar de ahora. Todo esto parte bastante más atrás, cuando empieza el fraude con la plata y lamentablemente por un grupo de altos se vieron perjudicados todas las tropas que están en la calle, la gente los insulta. Hoy día no tienen el prestigio y muchos de ellos, la mayoría no tuvieron nada que ver. Después viene un gran descabezamiento, ¿no es cierto?, con el tema Catrillanca, que también los afecta. Entonces, en el fondo, tenemos una institución que hoy día le exigimos que nos salven, pero ellos están muy mal internamente. Entonces, efectivamente, yo no tengo la respuesta, Matías, para lo urgente. Porque la demanda de hoy día, ¿cómo recuperamos el orden público hoy? Pero efectivamente se hace complicado con una institución. Pero es la que tenemos. Es la que tenemos. No hay otra. Uno no puede pedir en AliExpress un cuerpo carabinero nuevo. No existe eso. Pero hoy día se está trazando un poco eso, porque en el fondo se está pidiendo que salgan antes, sin la preparación adecuada, la carrera de carabineros de 2 años. Parece que es pura improvisación. Y algunos piden la renuncia del general director. ¿Esas cosas ayudan, perjudican? A ver, nosotros creemos que el general director se ha equivocado, que el general director ha tenido declaraciones que en lugar de contribuir, ¿no es cierto?, lo que hacen es perjudicar. Creemos que más parte del problema que de la solución, pero también, y desde ese punto de vista, nosotros creemos que en todas las instituciones se tienen que asumir las responsabilidades. Sin embargo, también tenemos que señalar que Carabineros es una institución tremendamente que está en una situación crítica, está muy debilitada, está sobrepasada. Tenemos un alto mando que fue totalmente descabezado por las sucesivas crisis, pero además tiene un problema mayor. O sea, hoy día el nivel de especialización de los carabineros es bajísimo. O sea, la reforma de Carabineros tiene que ser mucho más profunda. Por ejemplo, deberíamos tener 3 policías. Una policía dedicada a los temas comunitarios, de seguridad, de tránsito, de frontera, etcétera. Otra muy especializada en los temas de investigación y otra en control de orden público, pero que tengan formación, carreras totalmente diferentes, que pueden tener un mando conjunto, pero que tengan una carrera profesional que esté orientada a tener carabineros altamente especializados en cada una de estas funciones. Pero hoy día un carabinero pasa del control del tránsito, lo mandan a control de orden público, fuerzas especiales, después asciende, tiene que irse a hacer cargo de una comisaría. Bueno, la verdad es que eso conspira contra la eficacia de Carabineros. Ahí están las reformas más profundas, creo yo, que hay que hacer en la institución. Por otro lado, Jorge tiene razón cuando dice, y también Jimena, aquí hay un problema que tiene que ver también con la droga, ¿no es cierto?, que se están dando un festín hoy día las bandas de narcotraficantes, pero bueno, ese problema no es solo del Senda, también es de la sociedad que hemos ido construyendo. Y también, luego de la crisis, tenemos que hacernos cargo. Son jóvenes muchas veces de familias totalmente destruidas, ¿no es cierto?, abandonados, desertores escolares, y que el Estado también le da la espalda, ¿no es cierto?, donde tenemos un Senami, tenemos todo un servicio de protección que simplemente no funciona y terminan siendo fácilmente presas de las bandas de delincuentes, de narcotraficantes. Son niños soldados que están entrenados para la violencia y que hoy día efectivamente están siendo también utilizados. Entonces, el problema de la violencia efectivamente tiene causas mucho más profundas, pero lo importante hoy día, a mi juicio, es respaldar, y quiero decirlo muy responsablemente, la democracia cristiana está por respaldar todas aquellas medidas que digan relación con controlar el orden público, por devolver efectivamente la tranquilidad al país, porque sin orden público no es posible la agenda social, no es posible el cambio constitucional, no es posible la modificación. Bueno, quien tiene que hacernos las propuestas es el gobierno, no somos nosotros. Nosotros estamos disponibles para poder sentarnos a conversar, así como nos pusimos de acuerdo en una ruta para el cambio constitucional, también tenemos que ponernos de acuerdo. Leyes encapuchados, por ejemplo. Hay una agenda, hay una agenda legislativa, pero también si es que hay medidas, más que agenda legislativa, medidas que tomar. Hoy día nosotros estamos disponibles, porque eso creo yo que es un piso mínimo si efectivamente queremos seguir avanzando en los cambios que el país demanda. El acuerdo constitucional yo creo que fue un buen momento. ¿Por qué?
porque de alguna manera logró que, con herramientas de la democracia, hacerse cargo de una demanda profunda. Y establecer un itinerario de salida de cómo ese conflicto, que es lo que es la política, la resolución pacífica de los conflictos. Habían diferencias y se establece un itinerario. Y además ese acuerdo lo que hace es traspasar a las personas la decisión a través de plebiscito de entrada, plebiscito de salida, elección eventualmente de los convencionales. Y resulta que en seguridad la política es tremendamente injusto lo que está haciendo, porque la política lo que está haciendo es descansar absolutamente en Carabineros, que tienen sus propios problemas, pero no tiene por qué hacerse cargo de los problemas de la política. Porque gran parte de las fallas que estamos conversando acá, las fallas contra el narcotráfico, las fallas de delincuencia, las fallas, son fallas de la política. No se las achaquemos a Carabineros. Son fallas del sistema político, son fallas de los partidos que no se han hecho cargo, de que, de nuevo, hasta hace poco estábamos conversando de cómo legalizábamos la droga y resulta que ahora nos espanta que hay bandas de narcotraficantes. Nunca pensé que iba a Entonces, estar de acuerdo con lo que el punto de Primera vez en fondo... la historia. Está bien, es porque que parece que por solo Skype Chile es cambió. más difícil. En persona... Está de acuerdo, Que Jorge, Chile cambió. está de acuerdo en eso, pero que me imagino que en el acuerdo constitucional no estamos. Ya veremos. Yo quería recordar algo. Para Yo quería tener recordar algo. Estamos por algo. Sí, yo creo que es momento de que la política asuma su propia responsabilidad del orden público, sin estar mirando a Carabineros. Asuma su propia responsabilidad y firme un acuerdo respecto de cómo recuperar el orden público y se pare detrás de las instituciones que lo van a permitir, con todos los límites del Estado de Derecho. Aquí nadie está pidiendo nada distinto. Lo que tiene que ver con la violación de los derechos humanos, ahí están siendo investigadas, funciona el Ministerio Público, funciona la justicia y funciona la condena unánime, en ese caso, del sistema político. Pero resulta que respecto de los otros hechos de violencia no se alcanza la condena unánime, nunca. Siempre hay matiz, siempre hay una explicación, siempre hay de nuevo la desconfianza hacia Carabineros. Y resulta que lo que le hace daño finalmente, ese Carabineros, ¿qué está haciendo? Está defendiendo. Ellos no pidieron estar hoy día en la calle. Usted, alcalde, y lo dice, oye, le estamos pidiendo que estén en esta esquina. Y resulta que ese día, el mismo día, que tuvieron que estar en el Congreso, defendiendo el Congreso. Esos fueron los militares. Defendiendo el Congreso. No es el mismo. No se vaya tan para atrás, porque fue esta semana. No. Fue esta semana. Sí, claro. Y tenía un contingente de carabineros defendiendo el Congreso. ¿Por qué tienen que estar defendiendo el Congreso? ¿Por qué hay gente que siente que tiene que ir a agredir al Congreso? Que tiene que expresar su violencia como una manera... Y ahí llegamos al punto de fondo. Que sinceremos las posiciones. Hay un sector en la izquierda que normaliza la violencia como herramienta política. Y la verbaliza así, y la implementa así, y de alguna manera construye esa legitimidad. Y mientras el sistema político con su conjunto, mientras en su conjunto no se haga cargo de eso, diga, ¿sabe qué? Durante los últimos 30 años, si en algo fue exitosa la política, gobernando lado y lado, fue en que dejar excluida la violencia como mecanismo de acción política. Por la razón o la fuerza, me ha tocado en muchos cabildos, por la razón o la fuerza. Y la fuerza es una forma de decir vamos con la violencia. Y eso es lamentable. Bueno, pero eso también dice el escudo de nuestro país. Por eso te estoy diciendo, Pésimo. pero eso hoy Bueno, día... La fuerza, sabemos, hay un tipo pero de eso lo fuerza toma- legal. Aquí pero hay eso- abogados en la mesa. Pero eso lo toma la gente cuando está sea, en los cabildos para justificarte el tema de la En el violencia, Estado que de me Derecho, parece... el monopolio del uso de la fuerza la debe tener el Estado. Pero por eso te digo, pero en el fondo lamentablemente es Estado de una Derecho, realidad sí. que la gente... Jorge, yo quería recordar- ¿se hace cargo como autocrítica de que su sector hace vista gorda realmente de manifestaciones que terminan en violencia? No, para nada. Yo quiero recordar algo a propósito. ¿Por qué estaba de acuerdo extrañamente con Gonzalo Miller? Porque él dijo algo que es muy interesante. Él dijo, al final, lo que hace Carabineros es parte de un problema político, o de cómo la política en general, o cómo el país ha enfrentado los problemas de seguridad. Yo quiero poner un ejemplo y quiero traer a colación una instancia. El año pasado, el presidente Piñera convocó a una mesa de seguridad, donde conversamos sobre todos los temas. Yo participé como alcalde en esa mesa. Y uno de los temas era precisamente lo que estamos conversando acá respecto a Carabineros. Pasaron casi 2 años, donde no se le hizo ningún cambio a Carabineros. Solamente se descabezó o se cambió el alto mando. Pero al final fue para peor o fue para lo mismo. Entonces, yo creo que no ha habido voluntad real para poder entrar a realizar cambios profundos, no solamente desde la perspectiva financiera de Carabineros, que haya más transparencia, sino que también desde la perspectiva de su formación en derechos humanos, sus capacidades técnicas, la forma... Yo creo que propuestas muy concretas en materia de seguridad. Yo creo que tenemos que tomar medidas inmediatas y medidas en el mediano plazo. ¿Cuáles son las medidas inmediatas? Poner fin a la improvisación en materia de la estrategia de orden público. O sea, no puede ser que Carabineros diga un día una cosa, después
haga otro día otra cosa. La estrategia de orden público tiene que ser inteligente, tiene que estar focalizada, tiene que estar destinada no a reprimir al manifestante pacífico y no a dejar en indefensión a las ciudades durante la noche. Tiene que enfocarse de manera mucho más ordenada. Segunda propuesta concreta, más coordinación con los alcaldes y las alcaldesas. Los gobiernos locales todos los días estamos enfrentando serie de problemas sin tener ninguna facultad para poder hacerlo en materia de orden público. En tercer lugar, creo, y acá están las medidas a mediano plazo, yo creo que tenemos que sentarnos de verdad a conversar sobre una estrategia nueva en materia de seguridad. Quizás más hablar de seguridad humana como un concepto más amplio. Convoquemos a la sociedad, convoquemos a las universidades. Antes de legislar en el Congreso cualquier cosa, convoquemos a la sociedad a un debate respecto a qué tipo de estrategia de seguridad necesitamos para Chile. Hay estados... El Congreso convoca en sus comisiones a todos los expertos. Pero debiese abrir la discusión, porque hacer más de lo mismo no nos va a resolver el problema ahora. Tenemos que cambiar, tenemos que innovar. Y yo creo que ahí la gente organizada en el territorio, las juntas de vecinos, las universidades, los movimientos sociales, los dirigentes sociales, los alcaldes, los concejales, tenemos mucho que proponer o mucho que decir. Necesitamos cambios radicales en el sentido de cambios que había en la raíz. Otros estados de Latinoamérica identificaron ese problema y están en un proceso de transformación súper interesante. Por ejemplo, lo que está pasando hoy día en México. El presidente Andrés Manuel López Obrador lo que está en definitiva haciendo es avanzando una policía distinta. Por toda la carga que la policía en México tiene. Yo no sé si esa sea la solución para Chile, pero creo yo que si seguimos haciendo exactamente lo mismo, vamos a tener los mismos resultados. Y ojo, este gobierno tuvo la oportunidad, Matías, de hacer un cambio radical en Carabineros. Convocaron una mesa de seguridad, hubo senadores, hubo diputados, hubo alcaldes, hubo expertos. Desaprovechó la oportunidad. Entonces, yo creo que es el momento para hacer cosas distintas. Pero yo creo que aquí tenemos que efectivamente colocar también los votos donde colocamos el discurso, porque muchas veces, ¿no es cierto?, cuando se intenta algunas medidas que permitan dar más herramientas, puede ser de dudosa eficacia, pero que de alguna manera generan señales, bueno, entonces nunca es prioridad. A mí me parece que en esto tenemos que ser consistentes. Yo creo que estamos ante una policía que está absolutamente puntualmente, mira, para no hablar de este gobierno, mire, en el gobierno de la presidenta Bachelet, cuando se impulsó una agenda corta antidelincuencia, que lo que en general lo que establecía era que le colocaba a los jueces, ¿no es cierto?, rangos para poder aplicar la pena. Decía, mire, al poder usted establecer las medidas atenuantes de responsabilidad penal, en ningún caso va a poder bajar de cierta pena efectiva. ¿Por qué? Porque muchas veces la pena que está en el Código Penal, cuando empezaban a incorporarse las medidas atenuantes, las modificatorias de responsabilidad penal, al final la pena era irrisoria. Como en ciertos casos, ¿no es cierto?, se limitaba también la libertad mientras se apelaba, por ejemplo, en materias de control de armas, de la libertad de la prisión preventiva, perdón, de control de armas o de delitos más graves. Todas esas cosas se incorporaron en la agenda corta y también nosotros fuimos de los partidos de gobierno en ese momento que fuimos muy cuestionados por el resto de la nueva mayoría en ese momento por haber respaldado la agenda corta. Antes se incorporaba también el control preventivo de identidad para mayores de 18 años. Entonces, yo creo que a veces también ha existido un cierto complejo en abordar como un tema prioritario el tema de la seguridad pública y el orden público. Hoy día este tema no es un tema de seguridad pública. Yo comparto muchas de las medidas que tú planteas como para largo plazo, el tema de la participación de la comunidad. No, sí sé, los temas de participación de la comunidad, la agenda que convocó el presidente hace un año, habían 150 medidas. La única que ha impulsado con fuerza, una que no estaba dentro de las 150, que es rebajar el control preventivo de identidad, no estaba dentro de las 150, creo que efectivamente hay un error. Pero ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿No vamos a empezar a pasar la cuenta de lo que no hicimos cuando hoy día tenemos la urgencia de que tenemos una violencia desatada, o vamos a comprometernos a respaldar efectivamente la acción del gobierno en materia de control de orden público con mucho más eficacia? Eso significa que los carabineros efectivamente se focalicen en las labores preventivas del orden público y también de combate a quienes están hoy día generando estos demandas y los delitos, más que en enfrentar a los manifestantes pacíficos, también, como ocurrió en muchos casos, con mucha claridad. Pero déjame terminar con esto. Yo creo que en eso tenemos que dar una señal muy, muy clara hoy día, porque no es el momento ni de pasarnos las facturas por lo que no hicimos en el pasado, ni tampoco, creo yo, en lo inmediato de tratar de evitar la coyuntura, la urgencia,
con cuestiones que son necesarias, pero inmediatamente después de reponer el orden público. Pero construyamos, verbalicemos un acuerdo. Verbalicemos porque aquí parece que hay un clima de que estamos todos de acuerdo en orden público. ¿Ah? Y finalmente, como dices tú, bueno, eso se demuestra cuando tú estás disponible a pasar a constituir eso. ¿Por qué? Porque no solo Carabineros, también desde el Ministerio Público y desde los jueces han reclamado cosas tan simples. Por ejemplo, una barricada. La barricada no está tipificada. Y es un ejercicio violento, obvio que es violento. ¿Cómo hacer un ejercicio democrático, ¿no es cierto? Quemar fuego, cortar el tránsito, el libre tránsito, todo. Es que de otros tipos se trata de acercarse a eso. Pero pasa con las barricadas. ¿Con qué más pasa? Con los saqueos. Hace 15 días dijo, oye, pero si ya los saqueos ya pasaron ya. Digamos, 15 días más, los saqueos siguen, ¿o no, alcalde? Permanentemente, en todo Chile. Están tipificados por figuras que tienen penalidad menor. Yo me pregunto por qué es tan difícil. No están tipificados. Yo me pregunto por qué parece ser tan difícil tener una estrategia policial inteligente para evitar el saqueo, sabiendo el daño que le genera a una ciudad un saqueo. ¿Por qué los recursos policiales no se destinan a eso de una forma inteligente? Entonces, los saqueos se producen... Pero alcalde, usted también vive en Valparaíso y me imagino que está consciente de todo lo que está pasando en Valparaíso. Pero los saqueos se han producido efectivamente de día, se han producido de noche, principalmente de noche. ¿Le cuento qué pasa? Incluso en el marco de estado de excepción, habiendo toque de queda, hubo incendios y saqueos en Valparaíso. Sí, obvio. Entonces uno dice, ¿dónde están los recursos entonces? Por eso yo digo, yo aquí no quiero apuntar a nadie con el dedo. Si lo que yo quiero es, como alcalde de una ciudad, y me imagino que por esto estoy hablando por muchos alcaldes, es que la estrategia policial tenga un cambio y que esté destinada a cuidar las ciudades. Y por eso Entonces, que la mayoría de los alcaldes conversa con su prefecto y más o menos está enterado de qué pasa, dónde están dispuestos los carabineros, cuáles son los frentes. ¿Qué está pasando la última semana? Atacan a una comisaría. Atacan la comisaría y por lo tanto Carabineros tiene que ir a defender la comisaría. Al mismo tiempo, atacan en otro lugar. Y un tercer lugar y en un cuarto saquean. Mucha organización. No alcanza a los Carabineros. Hay mucha... Déjame decirte una cosa para no hemos solucionado el problema todavía y está claro que no lo podemos solucionar porque hemos hablado de las cosas que son todas muy a futuro, pero en el fondo tenemos efectivamente una oportunidad, pero tenemos que hacer un mea culpa que llegamos tarde, ¿no es cierto? Porque ¿quién se imaginó? Son 30 años tarde, Jimena. Bueno, pero llegamos tarde, lo que sea, llegamos tarde. Y eso tenemos que hacer un mea culpa todo porque claramente Carabineros no estaba preparado para unas manifestaciones las que se han dado en el último tiempo. Como bien dicen, al menos en Puente Alto todos los saqueos, en el último tiempo sobre todo, yo veo cada vez más organización. Por eso creo que primero fue esta cosa más natural, más espontánea y hoy día hay una franca organización. Sí. Las dos comisarías que estuvieron cerca del último saqueo en Puente Alto, estaban las dos siendo atacadas al mismo tiempo. Ya, entonces, lamentablemente hoy día no tenemos la respuesta exacta cómo vamos. Efectivamente, tenemos que meterle mano a Carabineros de Chile, cosa que el día de mañana esto no vuelva a suceder. Es que no es el día de mañana, es el día de hoy. No, por eso te digo. Por eso estoy diciendo, ¿cuál es la urgencia? Yo creo que en el fondo, primero que todo, cuando yo pierdo el poder es cuando yo cedo el poder al otro. Hoy día, como que estamos todos como un poco amilanados, Carabineros también está como destruido y los otros saben que están en una posición de superioridad. Hemos perdido la convicción. Hemos arriesgado tal vez poco. Yo no soy experta en inteligencia, pero eso lo he escuchado a algunos. Hay tácticas. Como dice ahí Jorge, tal vez falta una mesa más técnica de saber cómo anteponerse a esta cosa que ya estamos conociendo, cómo están actuando. Yo quiero un segundo antes de entrar al acuerdo constitucional, porque es relevante que no se ha tocado el tema que ha sido puntual, que es de alguna manera que nos tiene congelados, que son acusaciones a violaciones de derechos humanos. Y van a ser muchas. Como Amnistía Internacional, viene la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, viene Human Rights Watch, viene la de la ONU. Chile quedó un poco jaque y con esto inhabilitadas las policías. ¿Cómo ven ustedes estos informes, Jorge? Esa es la relación externa. Perdón, si tú crees, dado tu experiencia en el territorio, que en Chile se están cometiendo violaciones a los derechos humanos de manera sistemática y que hay una orden desde el Estado. Mire, Matías, ese es el problema de nuestro país. Cómo, cuando hablamos de orden público, inmediatamente nos lleva a pensar que Carabineros tiene que tener total arbitrariedad o impunidad para poder actuar. Porque lo que ha tenido lugar en materia de derechos humanos en todas las ciudades de Chile, sin duda en Valparaíso... ¿Quién cree que puede tener impunidad, caray? Qué bueno. Qué bueno, nadie. Qué bueno que lo digas. No, nadie. Qué bueno. Pero es que eso no, pero es que qué bueno, pero déjame. Partes de un punto que es falso. Pero bueno, pero yo estoy todo el día en el territorio, sí, Gonzalo. Está bien, pero todo el día en el territorio. Escucho desde autoridades de tu sector. Si no hay impunidad. Gonzalo, qué bueno que tú lo digas. No quiero pelear contigo. Ni un minuto de impunidad. Me alegro, porque yo he escuchado. Si hay que darle herramientas. ¿Siente alcalde que hay gente que pide impunidad?
He escuchado gente del sector, quizás no grandes dirigentes políticos, pero a nivel de la base del territorio, de los territorios donde sí hay gente que dice que en definitiva los carabineros actúen abiertamente y a mansalva. ¿Qué es lo que nosotros hicimos en materia de derechos humanos? Nosotros elaboramos como municipalidad en conjunto a distintas organizaciones de derechos humanos de Valparaíso un informe de hechos que tuvieron lugar entre el 18 y el 31 de octubre en Valparaíso. Un documento de relatos, pero también un documento que pone a disposición de los organismos internacionales y nacionales antecedentes, pruebas, cámaras de seguridad, relatos de la prensa, llamadas telefónicas a la prensa que hacía la gente cuando se estaba protestando, se estaba reprimiendo fuertemente marchas familiares y pacíficas como la del 27 de octubre en Valparaíso. Ese informe lo pusimos a disposición de la comisión que envió la alta comisionada de Derechos Humanos, lo pusimos a disposición también de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, lo pusimos también a disposición del Instituto Nacional de Derechos Humanos y efectivamente hablan de graves violaciones de los derechos humanos. Quiero ser muy responsable con lo que voy a afirmar ahora. En una comisaría de Valparaíso se violaron de una forma terrible los derechos humanos de un joven. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es el problema de fondo? Es que lo que ha venido pasando en materia del actuar de Carabineros, lamentablemente, ha ido haciendo que un sector muy grande del país ya no confíe en Carabineros. Y ese es un dato. Carabineros hoy día en un sector muy grande de la población no tiene legitimidad. Es cosa de ver los videos que hay en redes sociales, lo que dice la gente, los informes de Amnistía Internacional, lo que decía Jimena, lo que va a decir la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Oficina de Naciones Unidas. O sea, esto es gravísimo. Entonces, ¿cómo es posible? ¿Hay violación sistemática? Mire, yo creo que que Carabineros es una institución que tiene resabios dictatoriales. Y creo que Carabineros es una institución que tiene una forma extremadamente compleja, extremadamente tensa de relacionarse con la gente que se manifiesta en la calle. ¿Usted cree que o tiene antecedentes que han dado órdenes para ir a violar los derechos humanos? Yo no tengo antecedentes para afirmar algo así. Yo no creo que Gonzalo Blumel mande a violar a los derechos humanos. No creo. Pero eso habrá que probarlo también. Esa es la afirmación que hace. Entonces, pero sí tenemos una institución, Carabineros, que actúa a mansalva. O sea, ¿cómo puede ser que hayan cientos de personas que hayan perdido sus ojos? ¿Cómo es posible de que se violen los derechos humanos, Gonzalo, en las comisarías? ¿Cómo es posible que suceda eso? ¿Carabineros se manda solo entonces? Entonces la pregunta que yo hago... Tratemos de dialogar. Yo pregunto, termino. ¿Carabineros se manda solo? ¿Carabineros recibe órdenes de alguien? Yo espero que el ministro del Interior... Disculpa, Fuad. Yo espero que el ministro del Interior le doy el beneficio de la duda. Gracias. Que no dé ese tipo de instrucciones. Es un acto de responsabilidad, quizás de los pocos que has tenido en estos 30 días, pero un acto de responsabilidad darle el beneficio de la duda. Porque lo que tú estableces es un criterio moral respecto de Carabineros que es feroz. ¿Se manda solo? ¿Por qué es feroz? ¿Sabes por qué? Porque en el fondo, al igual que cada uno, siento en tu municipalidad, Sí, claro. hubiera un acto de corrupción como lo ha habido, y tuvieras que sacar a esa persona. ¿Tú tienes una responsabilidad política respecto de eso? ¿Por qué dices que hay actos de corrupción en mi Sin duda que tendría responsabilidad No quiero pelear política. contigo, Gonzalo. Pero difícilmente, alcalde, uno podría decir Estamos hablando de los derechos humanos, que es usted el Gonzalo. que tiene responsabilidad sobre esos actos. Te pregunto, ¿Carabineros se manda solo? La diferencia, claro que no se manda solo Carabineros. Entonces, ¿quién lo manda? ¿Quién manda Carabineros? Si tú me dices que Carabineros no se manda solo, ¿quién manda Carabineros? Bueno, es cosa de leer la Constitución y vas a ver que ¿El ministro del Interior? Lo manda al poder político. Entonces, ¿me estás diciendo que el Ministerio del Interior es responsable de los derechos humanos? No, lo que estoy diciendo es que, de nuevo, estás en un sofisma y estás cayendo en una trampa. ¿Carabineros se manda solo? O sea, si Carabineros se manda solo en Chile, tenemos no es así, problema. no se manda solo. Pero solo para responderle al alcalde Chávez y darle la palabra a los demás. Instalar que Carabineros está en una política sistemática de violación a los derechos humanos es una falsedad. Es una falsedad. Debate con Amnistía Internacional. Entonces, ¿por qué no tiene los pantalones de decir estoy de acuerdo con lo que dice Amnistía? Porque esa es la pregunta que te hicieron y no fuiste capaz de responderla. Y segundo, yo no estoy de acuerdo con esa frase. ¿Y por qué no estoy de acuerdo con esa frase? Porque no hay una política sistemática. Cada una de las violaciones que sí han existido, cada una de las violaciones están, no estoy diciendo, no caricaturice, están siendo investigadas. Entonces, ¿qué cada una están siendo investigadas. La investigación es un punto muy importante. Pero este gobierno... Fuad y Jimena, Jorge, está claro tu punto para que hable con el resto de la mesa. Lo que pasa es que hay que ser... Sí, pues. Respetemos los derechos, por lo menos, de poder intervenir aquí hoy día. De libre expresión. De libre expresión, mira. A ver, lo que le da legitimidad al uso de la fuerza al Estado es el respeto a los derechos humanos. O sea, si no se respetan los derechos humanos, se transforman absolutamente ilegítimos. Los derechos humanos no son una concesión del Estado, sino que son una exigencia y un límite al poder del Estado. Los derechos humanos son anteriores a la existencia del Estado mismo, son inherentes a la persona humana y, por lo tanto, es algo que ni siquiera puede estar en el debate político
la imperiosa necesidad de respetarlo. Yo creo que eso es fundamental. A mí hay cosas que me parecen curiosas, que son el doble estándar. ¿Ah? Yo creo que aquí nadie puede negar de que han existido violaciones a los derechos humanos. Ya lo ha dicho Amnistía Internacional, señalando que son generalizadas, no ocupa la palabra sistemática, generalizadas. Lo dice Human Rights Watch hoy día en una entrevista, señalando que son graves. Lo dice también el Instituto Nacional de Derechos Humanos, que yo quiero destacar realmente el rol del Instituto Nacional de Derechos Humanos, que si no fuera por el INDH probablemente la situación sería mucho más compleja, que también lo califica de grave. Por lo tanto, hay un punto que creo que es incuestionable. ¿Han existido violaciones a los derechos humanos? Sí. A mí lo que no me parece es la reacción, porque aquí no puede haber doble estándar. Ante el informe de Amnistía Internacional, muchos de los que cuando condenan a Maduro, a Venezuela, ¿no es cierto?, los relativizan y otros los enarbolan. Resulta que cuando se trata de un informe respecto de Chile ocurre exactamente al revés. ¿Ya? Los que los relativizan cuando tiene que ver con Maduro, hoy día empiezan a decir que están totalmente de acuerdo, probablemente sin hacer ningún análisis crítico. Y por otro lado, la actitud del gobierno, que me parece súper poco responsable, que en lugar de recibirlos, está acreditado que le pidieron una reunión, de analizar el informe, de poder responder cada uno de los puntos que están en el contenido del informe, de hacerse cargo de lo que está ahí, probablemente de poder aceptar alguna de las sugerencias que se plantean, lo que hace es salir de inmediato a descalificarlo. Incluso, ¿no es cierto?, lo hace la Fuerza Armada. A mí me parece que eso no es responsable de un gobierno. Me parece que no fue la actitud correcta, que actúa de manera absolutamente apresurada. Puede no estar de acuerdo con el contenido, pero lo que tiene que hacer es un informe que responda a esto y que diga, esto es verdad, esto no es verdad. Pero salir a descalificarlo de buenas a primeras creo que es un error tremendo del gobierno. Se equivocaron. Y a mí me parece que eso de alguna manera lo coloca en un mal pie. Lo que uno espera de un gobierno que sobre todo si no ha dado ninguna instrucción, todo lo contrario, que uno lo que ha visto que han existido querellas, etcétera. O sea, lo que diferencia una democracia de una dictadura es que en una dictadura, ¿no es cierto?, los derechos humanos no se respetan y las violaciones gozan de impunidad. Lo que ocurre en democracia es que cuando se violan los derechos humanos, entonces tienen que haber acciones ante la justicia, los tribunales tienen que investigar, está el Instituto de Derechos Humanos, pero también tenemos que tener un gobierno receptivo, al menos a analizar los informes, a hacerse cargo de lo mismo, porque no es cualquier informe. Es un informe respecto de violación a los derechos humanos y el Estado no puede actuar de manera precipitada, sino que tiene que actuar de manera mucho más prudente, reflexiva y profunda. ¿Cuáles son los testimonios que recoge en su distrito, diputada? Mira, yo lo que recojo en mi distrito es que efectivamente la gente siente que sí hay violación a los derechos humanos, ¿ya? Y yo también lo creo, quiero hacerme responsable de mis palabras, porque creo que la violación de los derechos humanos no es una cosa como que sea colectiva. Pasados 5 ya estamos... es una cosa muy particular y yo creo que la tarifa ha sido tremendamente alta. Tenemos muertes, tenemos una cantidad importante de personas que han perdido, que han quedado mutilados para la vida. O sea, el tema... Y cuando yo veo carabineros que ellos mismos reconocen que no saben el protocolo, que disparan sin saber que tiene que ser la cintura hacia abajo. Bueno, tenemos un tema que volvemos a lo anterior, pero yo creo que aquí el informe de Amnistía que molesta es cuando dice que es una política sistemática. Y cuando uno lee las 3 declaraciones, Carabineros no toca ni siquiera eso. Carabineros hace una declaración donde incluso habla de que ellos son seres humanos que se pueden equivocar. Incluso lo están diciendo en su declaración, ¿ya? La otra no, se defienden mucho más que no, se centra en este tema de si es algo, una política sistemática o no. Pero lo que yo creo que tenemos que avanzar, y yo veo que sí hay una buena disposición en Chile, es que no veo ningún organismo que esté negando información a los jueces para investigar. Yo creo que lo más importante es que cada caso se investigue y que cada caso llegue a una sentencia concreta, Matías, porque si no esto se va a ir a cortes internacionales y ahí vamos a tener un tremendo problema también como país, como imagen, más allá del drama personal que implica una violación a los derechos humanos en una persona en concreto. Entonces, yo entiendo que lo que molesta fue la palabra sistemático. Generalizado, esa es la palabra que ocupa. Claro, entonces yo creo que eso, yo entiendo la molestia, pero yo insisto, lo que tenemos que hacer es que cada caso se debe... que cada caso se debe investigar y sentencia. Y tiene que existir una sentencia para cada uno de esos casos, con los costos que sea. Necesitamos entrar al tema constitucional por los minutos que nos quedan y, por lo visto, entre varias... primero, Gonzalo Mira en un momento dijo que estábamos todos de acuerdo en que este era un gran acuerdo, disculpen la cacofonía o la redundancia.
es un gran acuerdo de paz constitucional, que es un gran paso adelante, pero Jorge Char se le ha producido un cortocircuito en el interior de su propio partido por esta razón, porque no está de acuerdo, porque cree que esto vuelve a ser cupular, vuelve a ser de algunos, vuelve a darle la espalda a la ciudadanía, y se pelea con un líder de su propio movimiento, con un amigo de mucho tiempo, como es Boric, una pelea, me refiero a una discrepancia importante política. ¿Usted cree que este acuerdo no vale mucho? ¿Cree que vamos hacia el mismo derrotero que ha ido siempre la política? No, evidentemente el acuerdo tiene un valor. Eso es imposible negarlo, ¿no? Fija un itinerario, hay un plebiscito de entrada, un plebiscito de salida, hay un órgano que se va a dotar de poderes constitucionales para poder elaborar una nueva carta. Creo que por ahí no va el problema. Lo que yo he planteado, o lo que hemos planteado muchos, es que es un acuerdo que carece de legitimidad social. O sea, fue un acuerdo entre un grupo de partidos, y está muy bien porque los partidos están llamados a tener que tomar posición, pero es un acuerdo al cual en su creación, en su formulación, en su creación, no fue invitada a la sociedad en su conjunto. Y cuando hablo de la sociedad en su conjunto me refiero a todos aquellos que posteriormente al acuerdo han manifestado sus reparos a la forma y al fondo de lo que se hizo. Un acuerdo para llegar a otro acuerdo. Yo creo que... Usted como abogado, ¿acaso sí. el plantear un acuerdo parlamentario es de espalda a la gente, no se debilita implícitamente en nuestra democracia representativa? Porque esas personas que están ahí son elegidas. Sí, pero Matías, hoy por día los la ciudadanos. democracia representativa está completamente deslegitimada. Tenemos un problema serio. Por eso hay que cambiar la Constitución. Yo soy de la idea que efectivamente hay que fortalecer las instituciones, pero para poder fortalecer las instituciones y salvar las instituciones hay que transformarlas, hay que cambiarlas. Las instituciones reflejan relaciones sociales de los años 80, de los años 90. Necesitamos instituciones que reflejen relaciones sociales y las nuevas realidades de Chile del siglo XXI. Entonces, yo digo que cuando tienes a un conjunto de organizaciones sociales que posterior al acuerdo rechazan la forma en que se realizó el acuerdo, han planteado reparos, cuando en general la sensación de aquellas personas que participan en los cabildos y en las asambleas autoconvocadas es de consternación, de duda, de diferencia respecto a lo que sucedió, yo creo que hay algo que creo que no se hizo bien. Entonces, pienso que todavía hay espacio precisamente para que la última palabra no la tenga el sistema político. Y cuando hablo del sistema político me refiero a los partidos, me refiero al Congreso, me refiero incluso a los alcaldes. La última palabra de esto tiene que tenerlo la gente, tiene que tenerlo la sociedad. Entonces, yo pienso que hay dos, es que una cosa es que a la gente las invites a votar y otra gente es que a la sociedad la invites a ser parte de la creación y de la construcción de un acuerdo. Cuando tú invitas a las organizaciones, a los movimientos, a los ciudadanos a ser parte de la creación de un acuerdo, el acuerdo en su contenido deriva a dimensiones distintas. Entonces yo creo que hay dos problemas. Yo creo que es un acuerdo en primer... Déjame terminar. Es un acuerdo que tiene, a mi juicio, aparte del problema de legitimidad, dos temas. En primer lugar, es un acuerdo donde, más que un órgano constitucional, me da la impresión que estamos frente a un órgano constituido. O sea, hay decisiones que yo creo que se deberían dejar al órgano constitucional. Y lo segundo es que no se resuelve, a mi juicio, de manera adecuada el hilo que tiene que existir entre el proceso constituyente que iniciaron los cabildos y las asambleas autoconvocadas, donde han participado 1 millón de personas, con el contenido mismo. Entonces, eso no tiene que ver simplemente con invitar a la gente a votar, tiene que ver, creo yo, con, por ejemplo, incluir en la papeleta de abril la opción, o como tercera opción, asamblea constituyente. Yo soy partidario de eso. A ver, lo primero es que a mí me parece bien curioso el argumento del alcalde, porque los primeros que se juntaron los puros alcaldes, sin consultarle a nadie para poder llamar a un plebiscito, fueron los alcaldes. Y yo lo aplaudí porque creo que era una buena idea, porque teníamos que buscar un acuerdo político para darle participación, ¿ya? Y ese acuerdo todos lo aplaudimos, pero y de claro, hecho dio paso a lo que finalmente fue fundamental para esto. Entonces, también podríamos decir que ese fue un acuerdo cupular de los alcaldes, que también es una expresión de la democracia representativa, que no lo consultaron a ninguna asamblea y podría ser objeto de las mismas críticas. Sin embargo, yo le doy un tremendo valor a lo que hicieron los alcaldes y creo que es un poquito inconsistente, habiendo concurrido a ese acuerdo, luego criticar el siguiente. Después, el día martes, nosotros llegamos a un gran acuerdo inédito desde la oposición. Y firmamos todos los partidos políticos, que tenía 3 elementos centrales. Uno, la necesidad de una nueva constitución. Lo segundo, establecer un plebiscito de entrada para poder consultar sobre esta nueva constitución y el mecanismo, y un plebiscito ratificatorio. Y lo tercero, ¿no es cierto?, era que
el instrumento por el cual nosotros optábamos era el de una asamblea constituyente completamente elegida democráticamente, es decir, un ciudadano, un voto. Lo firmó el partido Jorge Chap, todos los partidos. Bueno, quiero decir que en esta negociación con Chile Vamos, en este acuerdo, se alcanzaron los 3 puntos. O sea, tenemos un proceso por una nueva constitución, tenemos plebiscito de entrada y salida y tenemos la opción asamblea constituyente. Que el nombre a lo mejor no le gusta porque se cambió por convención constitucional. Bueno, si el tema es el nombre, pero es exactamente una asamblea 100% elegida. El problema es cuál es el nombre, me parece que es menor. Llega a ser ridículo el problema ante el país, ante la profundidad de la crisis. Yo creo que este es un acuerdo que tiene un enorme valor. Yo quiero especialmente resaltar a las fuerzas políticas de oposición que aún pagando costos importantes, estuvieron disponibles, ¿no es cierto? Quiero resaltar lo que hizo Revolución Democrática, lo que hizo el Partido Liberal, lo que hizo también Convergencia Social, que hasta último momento estuvo, y después cuando tocó el momento de firmar, dijeron que no, y también hay mucho coraje de Gabriel Boric de firmar. Creo que lo que hicieron fue demostrar madurez política en un momento en que el país requiere grandeza y madurez política, no pequeñez. Ya no andar viendo qué hacemos para poder hacer que las cosas fracasen, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque me pueden criticar de la mesa social para no pagar ningún costo. La política también requiere coraje, requiere estar dispuesto a pagar costos, a poder buscar un camino. Creo que de lo contrario es renunciar efectivamente a liderar y transformarnos en meros opinólogos, comentaristas de lo que pasa en el país. Esa es la antítesis de la política, es la antítesis de la democracia. Por eso es que yo le doy un gran valor a este acuerdo. Todos hicieron muchos sacrificios en esto, ¿ah? Y yo espero efectivamente que el gesto que se ha generado acá de distintos sectores nos lleva efectivamente a tener una nueva constitución. Hay cosas que hay que mejorar del acuerdo, indudablemente. Estamos trabajando en eso. Tenemos que darle una gran legitimidad, pero seamos conscientes, Matías, mira, por primera vez en la historia de Chile, en la historia de la vida republicana en nuestro país, los ciudadanos van a poder participar en un proceso para elaborar una nueva constitución. Ese es el gran punto. Votando por si quieren una nueva constitución o no, cuál es el mecanismo, luego eligiendo efectivamente a los miembros de esta convención y en tercer lugar en un plebiscito ratificando si el texto que se les propone les parece o no les parece. Pero es importante dar otros espacios, por cierto, creo que hay que recogerlo de los cabildos, la participación, la relación con los alcaldes. Puede ser. Como insumo, pero no me cabe ninguna duda. Pero no critiquemos este acuerdo que a mí me parece que es un tremendo acuerdo para el país. Hay grupos que, porque lo deslizó fue que lo que le den, a lo que se llegue no le va a gustar y que es imposible de satisfacer y por lo tanto podría haber, y lo dijo fue algo así como que su interés es más bien votar todas las mesas, generar caos. ¿Ustedes ven algo de eso? Yo creo que más que eso, yo creo que la perfección, desde que la consideración de la perfección que yo pueda tener o que puedas tener tú, es distinta. Y es por eso que este es un gran acuerdo al cual yo también celebro. Y efectivamente, como buen acuerdo, todos tienen que ceder un poco. O sea, es tan buen acuerdo que Alaman trató de darle un tackle a mitad de semana. Sí, reconozcamos que no resultó, pero... No es el único. Bueno, sí, pero mira, yo valoro lo que hizo Boric y yo también valoro lo que hizo Jacqueline, que inmediatamente dijo, yo no estoy de acuerdo, pero firmó y ya se comprometió a hacer, no sé, se va a pelear ahí con Kass, que va a ser el jefe de campaña del no al cambio de la Constitución, porque ya se dijeron. Pero es altamente valorable. Ahora, como bien dice, esto es una oportunidad única que tengamos una constitución que venga desde la ciudadanía. Hoy día vemos los distintos diarios donde están las distintas proposiciones. Por ejemplo, habla mucho de las cuotas. ¿Ah? Yo personalmente, y puede ser que sea muy poco popular lo que voy a decir, yo no estoy de acuerdo con las cuotas, ni de género, porque creo que te pone un tope. Yo creo que una comunidad organizada, por ejemplo, desde las etnias, puede sacar incluso elegido mucho más gente de la cuota que nosotros le vamos a estar dando en un principio. Las mujeres, la mayoría, los que estamos en terreno, y tú lo podrás decir, ¿quiénes son las presidentas de las juntas de vecinos y de la mayoría de las instituciones que existen? Mujeres. Si yo le pongo una cuota, también le estoy poniendo techo. Y el tema del voto obligatorio, piso y techo, porque no... Piso y techo, las dos cosas, porque no pueden tener más también. Yo no sé cómo lo va a llegar la mesa técnica, lo va a resolver al final. Pero en definitiva, yo no me apuraría. Yo creo que es muy importante que nos tomemos el tiempo necesario para que esto realmente deje satisfecho a la mayor cantidad de gente posible, porque, insisto, la Constitución que nosotros tenemos hoy día es una Constitución que no produce unidad. Y es por eso que estamos discutiendo, y hace mucho tiempo venía en la agenda y un grupo, y me incluyo en ese sector, no quisimos escuchar esa demanda. Pero tenemos que llegar a una Constitución que realmente sea de unidad.
Y por eso el alto quórum yo considero que es recontra importante también. Porque Gonzalo, así la va a ser más legítima. ¿Tú votas sí o no? Yo, ¿Tienes la decidido tu verdad, voto? yo creo que el acuerdo, y quiero ser responsable en esto, el acuerdo yo lo valoro mucho, mucho. ¿Ah? No porque sienta o haya sentido hace 6 meses que necesitábamos una nueva constitución, porque la respuesta hubiera sido que no, así. Pero lo valoro tanto que me quiero dar el tiempo de ver de si se termina constituyendo en un camino de salida, porque yo creo que para muchos, antes de ser de derecha, antes de ser de izquierda, antes de ser de centro, se tiene que ser demócrata. Y yo creo que eso es lo que provocó este acuerdo, establecer una frontera entre quienes creen que la democracia tiene herramientas para conducir y aquellos que siguen apostando, ¿no es cierto?, por la violencia o siguen apostando por otros mecanismos. Entonces, yo por eso valoro tanto el acuerdo. Y la verdad, como dice Fuad, todavía hay una mesa técnica, hay que establecer procesos, van a haber esos procesos. Hoy día, y no me olvido, este acuerdo se llama Por la Paz y la Nueva Constitución. Y resulta que el por la paz no hay que preguntarle a todos los chilenos porque es evidente que estamos en deuda. Estamos en grave deuda. Y no hemos podido llegar a un acuerdo. Y yo ahí me recojo lo que dice Jimena al inicio de la conversación, decirle, en un ambiente de violencia o de desorden público, ¿Tú crees que los firmantes atenta. están en deuda con eso? No, lo estoy diciendo, estamos en deuda. Por eso que yo invito a que exista la misma fuerza como existió en algún minuto, y tú pusiste una cuota importante en eso, Fuad. Yo no tengo temor en reconocerlo, en que también la agenda social tenía que avanzar en paralelo, porque si no era como que la política, respecto de sus problemas, se puso de acuerdo rápidamente, 48 horas, y resulta que la agenda social, no, larga discusiones, tenía que ser también, pero también la agenda de seguridad, porque la pulsión por orden público es muy fuerte, está creciendo la demanda por orden público, y lamentablemente, para todos aquellos que queremos que exista un momento constituyente, que exista un momento de conversación respecto a lo constitucional, un momento de conversación respecto de cómo queremos nuestro país hacia adelante, ese problema es ineludible, el del orden público, porque atenta contra lo otro. Por eso le dimos la mitad del primer Matías. bloque. Eso. No, un segundo, es que Quería agregar algo. queda en reflexión el sí y el no, que es muy legítimo hacerlo, naturalmente, Lógico. pero por lo menos reconoce que hace 6 meses no pensaba que era interesante. Jimena dice que ella cambió, reconoce. ¿Tú también has cambiado de alguna manera? No a que Sí, vaya... sin duda. Yo creo que Aquí es importante discutirlo al Yo menos. creo que aquel que diga que no ha hoy día, cambiado que no ha cambiado, a ver, aquí hay sectores que no han cambiado. Sí. ¿Ah? De lado y lado, hay sectores que están en la misma cueca que estaban hace 30 días atrás. Pero, por eso es lo valioso del acuerdo, y yo creo que al final del día los nombres se empiezan a repetir. Aquellos que estuvieron por el acuerdo constitucional son más o menos los mismos que están empujando la agenda social. Y van a ser más o menos los mismos que van a estar empujando la agenda de seguridad. Entonces, cuando el sistema político entiende que finalmente los 3 procesos no solo son procesos hacia la ciudadanía, que lo son, sino también son procesos de relegitimación de la política. Por eso es que yo no entiendo que aquellos que prefieran quedarse fuera, porque la política necesita urgentemente relegitimarse ante la ciudadanía. Y estos 3 procesos son parte de eso. Jorge ha quedado claramente aquí cuestionado. Dice, perdón, es quiero que me conteste antes si es que ha hablado con el diputado Boric después de este acuerdo. Te contesto eso al final, sin ningún problema. Decía algo, Gonzalo, que a mí me preocupa, que es que son los mismos nombres. Ese es el problema. Son los mismos nombres. Es la misma forma. No solo Están malinterpretando lo de los mismos nombres. Está Gabriel Boric, está el está Partido bien, Liberal, está está bien, Revolución sí, está bien. Democrática. Sí, que en el Frente Amplio no han tenemos una estado mucho. diferencia y las Está a la mitad del Frente ¿Puedo Amplio. terminar? Sí, está bien. Gracias. pero- Las coaliciones duraderas tienen dificultades y enfrentan problemas, y como el Frente Amplio yo espero que sea una coalición duradera, vamos a poder superar este momento. Pero solo es la misma forma de resolver las crisis, los problemas. Cuando yo digo esto, creo que no tiene que ver solamente con mi opinión, tiene que ver con lo que han dicho los estudiantes secundarios, tiene que ver con lo que han dicho los profesores, tiene que ver con lo que han dicho funcionarios públicos y municipales, tiene que ver con lo que han dicho trabajadores del sector público, del sector privado, tiene que ver con lo que han dicho académicos, el mundo de la cultura, incluso abogados constitucionalistas. Pero la inmensa Entonces, mayoría yo lo respaldó, Jorge, dos pero tercios de la ciudadanía. déjame terminar. Casi todo. Entonces, Dos déjeme tercios de la terminar. ciudadanía Bueno, pero lo esa está bien. es la forma en que tú ves la realidad, Fuad, y yo entiendo.
Pero es que me tú parece no me puedes parece súper arrogarte legítima. Yo no la me arrogo, representación de todo ese mundo, porque yo no no me es arrogo así. nada. Yo leo las cosas que pasaron después de lo que sucedió con el acuerdo. Entonces, si tú no quieres leer eso, No, sí lo leo también. Estás en un Yo problema. veo la cantidad de apoyo Entonces, que tiene, pero ¿cuál es el como que problema? te Lo dejan en responsable y lo audaz, porque la ¿Tú crees política... que el acuerdo mayoritariamente rechazado por la ciudadanía? ¿Puedo terminar? No, una Gracias. pregunta. No lo sé, habría que preguntar a la gente. Hay indicios que intuición, hablan de que un tu sector intuición. importante de la gente dice que no está de acuerdo cómo se hicieron las cosas. Entonces, creo yo que lo responsable y audaz, que son palabras que la política tradicional se llena la boca cuando pasan cosas como esta, hubiese hecho hacer una cosa distinta. Mira qué sintomático. La mesa técnica, designada completamente por los partidos políticos que suscribieron el acuerdo. ¿Y qué pasa con todo el resto de la sociedad? ¿Qué pasa con todos aquellos que han estado más de un mes en la calle, que han estado participando en las asambleas? ¿Qué pasa con las organizaciones sociales que te acabo de nombrar? ¿Ellos no son también parte de la solución al problema? ¿Por qué no son convocadas? ¿Por qué no son invitadas? ¿Por qué no fueron parte ese mismo día en la noche a construir el acuerdo? ¿Por qué fueron solo los partidos políticos? Entonces, yo aquí no estoy hablando de traiciones, no estoy hablando de... No quiero caricaturizar lo que ustedes han hecho. Pero creo yo... Pero porque tengo una diferencia con lo que hicimos. Eso, pero entonces no es caricatura. Y es una diferencia... Tiene una profunda diferencia que te llevó a renunciar a tu Pero propio lo tiene que redactar el articulado. Son abogados para redactar el articulado pero en el del acuerdo. articulado tú sabes que está la maña. Pero no, o sea, tú fuiste diputado. No puede estar la maña. Tú fuiste diputado. Déjame terminar. Tú fuiste diputado y tú sabías que detrás del articulado está la maña. Para eso está la mesa técnica. Yo creo... Para que no exista la maña. Yo creo que la oposición se farrió una oportunidad. Efectivamente hubo un acuerdo súper importante en materia de asamblea constituyente. Convención constituyente se puede acercar a una asamblea constituyente, pero no es, y quiero ser súper claro, no es asamblea constituyente. Una asamblea constituyente es un órgano soberano para definir cosas tan importantes y tan determinantes para el futuro de una asamblea como el quórum. ¿Por qué no se le dejó al órgano constituyente, expresión soberana del pueblo de Chile o de los pueblos de Chile, poder tomar esa decisión? ¿Por qué se hizo antes? Entonces yo puedo interpretar. ¿Tú no estás de acuerdo con que una constitución tiene que representarnos a todos? Sí, ¿Tú crees que una constitución pueda llegar a ser la imposición de una mayoría relativa a una minoría relevante? ¿Tú crees que puede llegar a ser eso? Yo soy de la idea de construir mayorías amplias, siempre. Esa ha sido la característica de mi gestión. Es que ese es el sentido del quórum. Es que ese es el sentido que le dan ustedes al quórum. Pero es que eso es una constitución, Jorge. Fuad, ¿por qué no se le dejó al órgano soberano? Tú dijiste algo que yo comparto. Constitución es un pacto. Es primera vez en la historia de Chile que en términos democráticos tenemos la posibilidad de definir nuestra carta fundamental. Estoy completamente de acuerdo con eso. Y no nos podemos farrear esa oportunidad es única. Y nosotros vamos a contribuir para que eso tenga lugar desde el Frente Amplio. Pero ¿por qué una decisión tan determinante para el futuro del texto que se puede definir? Hemos visto el debate que se ha generado, no se le entregó al órgano, ¿por qué no se le entregó al órgano constituyente? ¿Por qué, en definitiva, no se le dio la posibilidad a la sociedad, vuelvo a insistir, de ser parte de eso? ¿Por qué la comisión técnica está constituida solamente por representantes de los partidos políticos? Sí, Entonces, yo digo que... Una preguntita, por favor. Cuando tú tienes que trabajar sobre el plano regulador de Valparaíso. Sí, claro. Trabajas con el Consejo. Sí, claro. Con los jefes de departamento, en fin, que falta. No se puede hacer cada vez una asamblea. Dan por hecho que los que están sentados en esa mesa del Consejo, y tú como presidente de ese Consejo, estás mandatado por las personas que en un momento fueron con una persona un voto a darles el poder para que definan el Consejo. Entonces alguien te podría decir, alcalde, ¿por qué no fueron donde cada junta de vecinos de los lugares afectados por este cambio de plano regulador no se les preguntó? Porque no se podría, a lo mejor, y esa es parte de la crítica que se te hace, no se podría gobernar. Se podría avanzar. Es que nosotros lo hicimos. Hicimos un proceso de planificación participativa para poder modificar. No estamos obligados. No estamos obligados. El proceso de participación. ¿Me van a dejar responder o...? No, porque te hemos escuchado mucho rato. Es que Matías me interpela. Es que de vuelta a la conversación. Ya, pero quiero que responda. ¿Qué vas a votar en abril? El último proceso, escúchame, el último proceso de modificación del plan regulador fue profundamente participativo y el Consejo Municipal votó una propuesta que construimos en conjunto a las juntas de vecinos. Entonces, ¿qué quiero decir? Se pueden hacer las cosas distintas. Cuando hay voluntad política de hacer las cosas distintas... ¿Qué votas en abril y se ha hablado con Boric? Nosotros creemos que yo voy a votar a favor del cambio de la Constitución y voy a trabajar, espero, junto a muchos más, para que dentro del mecanismo la tercera opción sea Asamblea Constituyente, que es una propuesta distinta a la convención. No es lo mismo. ¿Has conversado con Boric? No hemos conversado con Gabriel, pero creo yo que lo importante aquí, más allá de lo que hagan los líderes, es que, creo yo, el Frente Amplio mire el futuro
creo yo, profundamente desde una mirada muy autocrítica, con mucha democracia interna y entender de que las coaliciones, como decía yo, duraderas, pasan por un momento ¿Vas a complicado. influir, Yo vas a influir dentro de tu decir que tengo una profunda- campaña, dentro de tu comuna para que gane tu opción? Mira, a propósito, qué interesante lo que me preguntas, Jimena. El 15 de diciembre vamos a hacer los alcaldes de Chile la consulta que se iba a hacer el 7 de diciembre. Y es distinto a lo que hicieron los partidos, porque nosotros no le preguntamos, le vamos a preguntar a la gente sobre todas las opciones. Congreso Constituyente, Convención Constituyente y Asamblea Constituyente. Lo que yo quiero señalar es que, ¿cuál es el tema que él señala, el alcalde Char, de la diferencia con una asamblea? Es el quórum. Yo quiero decir que entonces... Entre otras cosas pero más. perdón. Entre otras cosas más. Respecto a lo que firmó tu partido. Yo no ¿ya? soy parte de ese partido. No. Bueno, Era pero era hasta entonces, hace poco. Por eso renuncié, porque no estoy de acuerdo. Perdón, Pero- escúchame. Y muchos militantes no estaban de acuerdo. Oye, podéis escuchar porque si no Sí, era fácil decir, tranquilo. escuchemos a todo el mundo, tú no escuchas a Es que nadie. no firmes Jorge. cosas que no son. No, pero es que el momento en que se firmó el acuerdo de la oposición, Sí. del día martes, previo a la firma del acuerdo por la paz, tú eras militante de ese partido. Sí. Y lo que firmó el partido en el que tú militabas señalaba que esa asamblea tenía que ser elegida democráticamente un ciudadano, un voto. Lo mismo que es la convención, una de las opciones, la convención 100% elegida. La única diferencia que tú has planteado hoy día aquí es de los 2/3. Entonces, No, ahí no es la tenemos- única. Pero la única que has planteado aquí hoy día. Porque ¿ya? no hay espacio para plantear otra, pero son más diferencias. Pero yo la creo- única- porque estamos perdón, pasados y tenemos los que dos terminar este tercios- bloque. 10 Los segundos. 2/3 a nuestro juicio son fundamentales, porque lo que es una constitución es un pacto. ¿Por qué es no le diste la posibilidad es un al órgano acuerdo, constitucional? porque no, ¿Por qué no? Si es el soberano. Porque eso sería ¿Por qué? ¿Sería qué? desnaturalizar una constitución. ¿Por qué? Porque una constitución necesariamente tiene ¿Por que qué? ser un acuerdo de todos, que nos representa a todos. ¿Y eso no es la tarea del órgano No, soberano? pero escucha un poco, ¿podías escuchar un poco, Jorge? De verdad. dale. Pero tienes- Es que no me respondió la pero- pregunta. pero no tengo por qué responderte a ti todas las preguntas, Bueno. si no dejas ni siquiera escuchar. Está bien. ¿Ya? Yo creo que estás un poquito ansioso. No, para nada. Ya, por eso Estoy tienes tranquilo. tantos problemas y renunciaste de manera también Sí, un claro. poquito neurótica al partido. Mira, una constitución es un acuerdo de todos. A mí me parece extremadamente grave lo que tú planteas. Grave que un órgano pueda establecer que se imponga una constitución porque acuerda que por mayoría He simple dicho eso. puede adoptar acuerdos. Tú dijiste que eso debía definirlo ese órgano. Sí, claro. Y Eso por lo sí. tanto eso no sería una constitución política, sería la imposición de una mayoría relativa a una minoría relevante. Eso es la antítesis de una constitución democrática. Eso es la antítesis de un pacto político que es lo que requiere nuestro país de largo plazo. Eso es lo mismo que hizo Pinochet en el 80, en que impuso una constitución a los chilenos. Yo no estoy dispuesto a que esta nueva constitución dos cosas sea igual de la que la constitución del 80, Gracias, una Jorge. constitución Nos impuesta tenemos por que unos ir. pocos. Eso es lo que tú Está planteas. Que ir Utilizando porque mi viene posición entrevista al ministro Mañalich, viene Eso es otro lo que bloque. súper sencillo. Una cosa igual que muy, Pinochet. una cosa muy Imponer una- pequeña. 5 segundos. 5 Elena, porfa. segundos. Tomémonos O sea, el no me hable de tiempo. Pinochet, hablemos del Tomémonos legado el de tu tiempo, partido. hagamos las cosas bien, El que la 73, gente vote 4. informada. Tenemos que hacer mucha publicidad para que en abril vayan a votar informados y ojalá con voto obligatorio para que sea realmente 5 segundos, legislativo. Gonzalo Miri. Sí, yo creo que hay muchos que van a tratar de boicotear este acuerdo. Pero este acuerdo es parte del camino de salida institucional que requiere nuestra democracia y de construcción. Y aquí, más allá de lo que cada sector haya seguido, hay que escuchar a la gran mayoría del país que está contenta con este acuerdo. Jimena, Muchas Gonzalo, Jorge, Fuat, a ustedes. Sí, seguimos. Muchas gracias. Ustedes. Muchas gracias. Gracias. Vamos a estar en unos minutos más con el ministro de Salud, Jaime Mañalich. Demos una vuelta por el mundo porque estamos hablando mucho de nuestro país y están pasando cosas a veces muy parecidas en otro lugar. Siguen discutiendo, pero eso es parte de la esencia y no hay ningún problema que sigan hablando. Una vuelta al mundo y venimos con el ministro de Salud.